Ok, muy bien, vamos a continuar. Este tema que sigue se llama Consideraciones Especiales de la Ventilación Mecánica, manejo ventilatorio en algunas situaciones muy fuera de lo común. Aquí. Okay. Primer primera situación sería el potencial donante. Actualmente la escasez de órganos para trasplante pulmonar es una problemática a nivel mundial. Soporte ventilatorio por debajo del óptimo de los potenciales donantes cadavéricos tiene como consecuencia un aumento en el rechazo de los pulmones por los equipos de trasplante. El objetivo es conocer el soporte ventilatorio del potencial donante pulmonar cadavérico y las estrategias ventilatorias disponibles para poder optimizar los pulmones antes de su ablación. El mantenimiento abarca desde el diagnóstico de la muerte cerebral hasta la extracción de los órganos. La piedra angular o el sostén de este mantenimiento del donante es el soporte hemodinámico y el soporte ventilatorio continuo desde el diagnóstico hasta la extracción de los órganos. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, como objetivos tenemos mantener un pH en 7.35 y 7.45, un CO2, 35 y 45, y vemos que buscamos valores muy normales, una PaO2 mayor a 100 milímetros de mercurio y saturaciones de oxígeno mayores a 95%. ¿Qué parámetros de la ventilación mecánica vamos a utilizar como soporte ventilatorio en estos casos? Un volumen tidal de 8 a 10 cc por kilogramo de peso, frecuencias respiratorias para poder lograr una presión arterial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, un PIB de 5 centímetros de agua y FiO2 para mantener presiones arteriales de oxígeno mayor a 100. Se recomienda hacer insuflaciones manuales cada 2-3 horas para evitar las atelectasias y también se recomienda la aspiración de secreciones. Okay, son algunas publicaciones sobre la programación del ventilador en el potencial donante, donde vemos que hay varios estudios, utilizaron un modo muy similar, todos utilizaron ventilación mandatoria controlada por volumen, donde programaron volúmenes tidales de 8 a 12 cc por kilogramo de peso, en algunos casos de 10 a 12, de 8 a 10, de 6 a 8, con presiones arteriales de CO2 que se manejaban desde 30 a 45 milímetros de mercurio, manteniendo un pH de 7.35 a 7.45, presiones pico menos de 30, menos de 35 centímetros de agua, con presión y meseta menos de 30 centímetros de agua. Entonces son valores objetivos que podemos o que se deberían utilizar como estrategias ventilatorias en este tipo de caso, ¿verdad? De potencial donante. El criterio de aceptabilidad más relevante para la función pulmonar de un potencial donante es tener una PAFI mayor a 300, con una FiO2 de 100% y un PIB de 5 centímetros de agua. El volumen tidal de 10 cc por kilogramo de peso de PSI es un factor independiente para el desarrollo de lesión pulmonar. Las maniobras de reclutamiento alveolar, se han utilizado como una herramienta para mejorar el intercambio gaseoso. Las formas descritas pueden ser utilizando volúmenes tidales altos o haciendo insuflaciones sostenidas, ¿verdad? Como utilizar valores de PIB altos. En algunos casos se pueden utilizar ambos. Sin embargo, no todas las maniobras de reclutamiento van a ser iguales. Algunas, en cuanto a su eficacia y efectos adversos, pueden ser diferentes. En la actualidad, no se conoce la mejor técnica de reclutamiento como tal, pero el denominador común o lo que se busca con cada una de ellas es mantener un nivel de PIB posterior a la maniobra
con el fin o el propósito de evitar el colapso alveolar. Ok, ¿cómo se diagnostica la muerte cerebral? Este se diagnostica por medio de una prueba que se llama la prueba de apnea. Y esta se realiza mediante la desconexión del paciente del ventilador, observando ausencia de movimientos respiratorios hasta lograr una presión arterial de CO2 mayor a 60 miligramos de mercurio. Ahora, es posible que esta prueba contribuya a empeorar la función respiratoria al generar atelectasias y por ende va a disminuir la PAFI. Pero para evitar el colapso alveolar, las recomendaciones actuales sugieren realizarlo con el ventilador en modo CPAP o con una válvula de PIP de 10 centímetros de agua en la salida respiratoria. Entonces, así es como evitan el colapso alveolar, las atelectasias. Ok, es muy importante esta parte para poder evitar que este pulmón que se va a donar adquiera algún tipo de infección. Entonces es muy importante la parte de la aspiración de secreciones. Es parte de las medidas, de cuidados y medidas que se tienen que tener. Entonces hay que aspirar secreciones, ojalá con un sistema de succión cerrada y hacer cambios de posición para evitar las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Mantener una cabecera de 30 a 35 grados, revisar la presión del balón neumotaponador que sea mayor a 25 centímetros de agua y realizar también lavados bronquiales y muestras de secreción para guiar la administración de antibióticos posterior de la implantación de dicho órgano. Okay, el otro caso o el otro escenario o situación especial es la ventilación o el soporte ventilatorio, el manejo ventilatorio en pacientes con traqueostomías. La indicación del momento en el que se debe realizar la traqueostomía en el paciente sometido a una intubación prolongada sigue siendo motivo de controversia. Esta decisión era clara hace unos 35 años en los pacientes que requerían intubación durante más de 3 semanas. Se aconsejaba practicar la traqueostomía debido a lo lesivo de los tubos que habían en esa época. Entonces, yo me imagino un tubo endotraqueal con esas características, ¿verdad? Conformado por anillos casi metálicos. Entonces, fue a partir de finales de los 70 donde se produce una mejoría en la calidad de diseño y de los materiales utilizados en la intubación. Entonces, ahora los podemos encontrar de otro material, son más flexibles, son de silicona, y la ventaja es que también tienen numeraciones, ¿verdad? Para saber qué número de tubo tenemos y qué también, qué longitud los vamos a fijar. La indicación es individualizada según el centro y el tipo de paciente debido a la complejidad que se puede presentar según las complicaciones del procedimiento. Los motivos para pasar al paciente de estar intubado a una traqueostomía de forma precoz podrían basarse fundamentalmente en buscar la confortabilidad del paciente, la facilidad en los cuidados por parte del personal de salud y evitar o reducir riesgos de lesiones tardías en el eje laringotraqueal, como es muy usual lo que es la parálisis o la atrofia de las cuerdas vocales. Cuando se habla de definir unos tiempos, lo más frecuente es aportar pautas muy flexibles. Entonces, si se prevé una intubación menos de 10 días, se aconseja mantener el tubo. No porque cumplió un periodo de tiempo donde tal vez el protocolo sea una intubación de 8 días y posterior a eso, colocar al paciente o someterlo a una traqueostomía percutánea. Si la intubación o vemos que el proceso de esteto o extubación llega a los 10 días, entonces es mejor dejar el tubo y no llevar al paciente hasta la traqueostomía. Caso contrario, si se prevé que ésta supere las 3 semanas, entonces se aboga por pasar a la traqueostomía. En caso de no poder hacer esta previsión, lo que se aconseja es realizar evaluaciones periódicas de forma frecuente. En varios factores
que inciden sobre ciertos pacientes que precisan de tiempos prolongados para liberarlos de toda la ventilación mecánica y vías accesorias como la traqueostomía. El primero de estos factores es la edad. Cada vez la esperanza de vida aumenta más y pacientes por encima de la década de los 70 son operados y reanimados. El pulmón de estos pacientes y sus mecanismos de defensa se van deteriorando con la edad y en muchas ocasiones el destete es difícil. Por eso veíamos ahora que uno de los predictores de fracaso de la extubación era la edad mayor a 65 años. La ventilación mecánica prolongada y las numerosas infecciones respiratorias a la que da lugar deterioran tanto la extensibilidad como la resistencia de los tejidos. Otro factor es que tras periodos prolongados de ventilación, el equilibrio de las presiones intratorácicas se pierde al pasar de la presión positiva a la negativa. Corazón dañado por los factores anteriormente mencionados en una nueva situación de presión externa nula falla, y los intentos de desconexión tienen como resultado fracasos cardíacos de forma franca. La miopatía y neuropatía de las UCI asociadas en ocasiones a una pobre matriz nutricional empeoran la situación. Y para concluir con el tema de la traqueostomía, la ansiedad del paciente, que por lo general con una traqueostomía no puede comunicarse, o la persistencia de fármacos depresores en su circulación puede condicionar los intentos de desconexión de la ventilación mecánica. Entonces es muy difícil el destete o la desconexión del ventilador mecánico en un paciente que esté ansioso. La traqueobronquitis o la broncorrea persistente, iniciada casi siempre por una infección y que esté perpetuada por esta, junto con la presencia de un cuerpo extraño en la tráquea, van a dificultar el proceso de desconexión o de canulación. Entonces, esas son situaciones que nosotros debemos prever, evitar y si se da, entonces resolver. Otra situación especial es la ventilación mecánica o el manejo ventilatorio del paciente o la paciente que está en condición de embarazo. Entonces, dice que el periodo de gestación produce múltiples alteraciones anatómicas y fisiológicas que repercuten en el manejo ventilatorio. Los cambios producidos tempranamente se deben a las altas demandas metabólicas que son causadas por el feto, la placenta y el útero. Por otro lado, también por las hormonas como la progesterona y el estrógeno. Ya los cambios tardíos van a ser de naturaleza anatómica y son causados por la presión mecánica ejercida por el crecimiento del útero. Entonces, lo que nos dice esto es que conforme va creciendo el útero, va creciendo ese bebé, ese chiquitín en la pancita de mamá, se va haciendo más grande, ¿verdad? Se va distendiendo la zona abdominal. ¿Y qué pasa con la caja torácica? Esta va a disminuir y por ende va a haber menos expansión del tórax, menos distensibilidad pulmonar y eso, bueno, de alguna manera va a repercutir y ahí es donde vamos a ver los cambios fisiológicos y cómo se ventila, cómo respira una persona que tenga que esté en condición de gestación. Empezando, bueno, porque una intubación endotraqueal puede llegar a ser difícil en las mujeres gestantes por múltiples razones. Puede ser por edema en las vías respiratorias superiores que reduce el calibre de las mismas, por el riesgo de broncoaspiración durante la intubación, esta puede ser elevado, puede ser un riesgo alto, por el consumo de oxígeno aumentado, limitando la eficacia de la preoxigenación. Existen algunos factores que impiden la correcta posición de la cabeza para la intubación. Paciente con cuello corto y grueso, que tenga congestión mamaria, cambios bruscos en la expansión del tórax. Por ello es necesaria una instrumentación gentil, que quiere decir que vamos a buscar el mejor tubo para poder intubar a esa persona, ¿verdad? Y que idealmente sea realizada el proceso de intubación por una persona que esté altamente entrenada. Por lo general se busca un tubo de un diámetro pequeño, por ejemplo un tubo 6 o un tubo 7. De manera general, el soporte ventilatorio para el fallo respiratorio durante el embarazo se aplica de igual forma que en la paciente no gestante, pero teniendo en mente
que las metas hemogasométricas son diferentes. Y ahorita vamos a ver por qué. El objetivo de ventilar con bajos volúmenes corrientes es evitar la sobredistensión pulmonar, y como la capacidad pulmonar total varía poco entre la gestante y la no gestante, es razonable su uso, el uso de volúmenes tidales bajos. Okay, con respecto al manejo ventilatorio, es importante mantener niveles de CO2 en sangre arterial en un rango usual de 28 a 32. Esto es lo usual, lo habitual, lo normal. Por lo general, cualquiera esperaría valores normales como de 35 a 45, pero en este caso no va a ser así. La hipercapnia permisible no va a ser una opción atractiva en la ventilación de la gestante, por lo que la hipercapnia materna produce rápidamente una acidosis respiratoria fetal. Entonces, si tenemos a una paciente en condición de embarazo, se le toman gases arteriales y vemos que tiene un CO2, tal vez en condiciones normales, parámetros normales aumentados, tenemos que saber, tener en mente que tal vez ese feto esté sufriendo por una acidosis respiratoria. Para alcanzar los niveles recomendados de presión arterial de CO2, debe incrementarse la frecuencia respiratoria para lograr un incremento del volumen minuto, siempre y cuando se evite el desarrollo de autopip. Si con esto no se logra evitar la hipercapnia, se incrementará el volumen tidal siempre y cuando se mantenga por debajo la presión meseta menos de 30 centímetros de agua. Muy importante mantener saturaciones entre 94 y 96%. Entonces, en caso de requerir oxígeno suplementario, sus concentraciones van a ir buscando esos objetivos, esta meta de 94 a 96. ¿Qué se concluye con esto? Que bueno, para dar el soporte ventilatorio adecuado, primero tenemos que entender que hay un aumento en la demanda ventilatoria y metabólica que va a generar cambios fisiológicos, cambios como cuáles, como la alcalosis respiratoria, que es lo normal, lo usual en pacientes en condiciones de embarazo, y el soporte que se le va a dar a la paciente va a ser de forma conservadora, conservando esos valores. Entonces, ¿qué parámetros? Frecuencias respiratorias altas, de 20 a 25 respiraciones por minuto, volúmenes tidales bajos, con presiones meseta menos de 30 centímetros de agua. ¿Okay? ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar resultados de presión arterial de CO2 de 28 a 32, evitar el autopip, valores de PIB altos y FIOs óptimos con metas de 94 a 96%. Tenemos que evitar la hipercapnia materna para así también evitar lo que es la acidosis fetal. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos temas?